vamos a iniciar. Es mi duda y me pregunto por qué en el bloque 4 está dirigida solamente a la teoría de las inteligencias múltiples. Supongo que es por la importancia que tiene esta teoría para el aprendizaje. Eh, no sé si tuvieron el tiempo de ver los videos que les envié. Yo solo vi un video, licenciada, el segundo, el que hablaba de supuestamente las inteligencias emocionales. Sí, bueno. Sí, más que todo se los envié, tal vez un poquito tarde, pero en relación a al tema a los videos que les envié, pues tiene mucha relación con el tema que vamos a trabajar el día de hoy, que se llama la aplicación de las teorías múltiples en el aula. Entonces, revisando información, investigando, viendo videos y todo, se amplía un poquito el campo de acción, ¿verdad? Como todo tiene un principio, pero cuando yo vi toda esa cantidad de información de los dos videos y me he investigado algunos temas, como que yo no le encuentro el inicio en realidad sobre cómo se aplicaría la inteligencia múltiple en las aulas. Por ejemplo, estaba lo que yo pude sintetizar sobre la información que les envié es que lo que trata que la inteligencia múltiple explican ahí en el video, ¿verdad? Que no solamente podría pensar cualquiera, los maestros o los pensadores, que solo contamos con un cerebro, sino que en realidad nosotros estamos capacitados para tener diferentes partes del cerebro que se dedican a una cosa y a otra, ¿verdad? Pero que en realidad no es tanto porque también decía que no, a veces no apoyaban la teoría de las inteligencias múltiples de Gardner porque lo principal es lo emocional. Pero si se dan cuenta ustedes ahí en las inteligencias de Gardner, habla de lo intrapersonal. Y la inteligencia intrapersonal no es más que nosotros podernos conocer por medio de qué sentimos, si estamos felices, por qué, ¿verdad? Pero que sí, en realidad, tiene mucho que ver para el aprendizaje de los estudiantes. El estado de ánimo en el que cada uno de nosotros esté. Porque, por ejemplo, el día de hoy, pues yo me preparé y todo, y estoy tranquila. Gracias a Dios, me levanté pensando en la clase y todo, ¿verdad? Estoy concentrada con ustedes compartiendo esta información. Sin embargo, mi estado de ánimo cambiaría si yo hubiera tenido un problema temprano, grave, por ejemplo, ¿verdad? Hace unos días atrás yo estaba trabajando en la computadora y me avisaron que mi hijo había tenido un accidente. Inmediatamente mi estado de ánimo cambió y de tranquila o de una situación X en la que estaba, ya mi mente cambió, ¿verdad? Entonces, lo importante que es lo emocional para que los niños puedan aprovechar las oportunidades y lo emocional está relacionado muchos con el hogar, ¿verdad? Muchos niños se van a la escuela y no sabemos qué tipo de situaciones emocionales tuvo antes de llegar a la escuela. También habla mucho sobre los sistemas escolares, dice el error que se comete en las escuelas. Nosotros pretendemos como tipificar a los niños igual,
y la verdad es que no es así. Lo único que para hacer una educación individualizada, que es a lo que trata el tema, ¿verdad? Porque las inteligencias múltiples nos lleva a eso, que tenemos que individualizar, pero no tenemos los recursos. Económicamente no estamos preparados. La sociedad donde nosotros nos desarrollamos, por ejemplo, muchos padres, su nivel de escolaridad es bastante bajo. Y esto afecta porque los padres no pueden apoyar a sus niños como debería de ser. El caso de ahorita con la pandemia, ¿verdad? Los padres fueron los tutores de los niños, pero si hiciéramos un estudio sobre lo que pasó, ¿verdad? ¿Cuánto bien fue que los padres tomaran ese papel? Si los padres, en primer lugar, no están preparados, trabajan, dejan a los niños con las empleadas, por situación económica tienen que irse a la calle, ¿verdad? Entonces, yo observé en el tiempo de la pandemia hasta la actualidad que cuando hay escuela, aquí donde yo vivo no hay niños. Pero a raíz de que no hay pandemia, hay todo el día hay niños en la calle. ¿Y los padres? ¿Dónde están? Y entonces, sí es una alianza entre padres y la escuela, pero tal vez es un sueño, todo eso que vimos en el video, porque no estamos preparados. Además de ello, la tecnología, habla de la tecnología, que la tecnología vino a como que a apoyar vino sí, a apoyar que el niño busque, busque lo que le interesa. Y la palabra mía ya no, del maestro, pues ya no es la única palabra y que estamos equivocados si pensamos que todo lo que decimos es lo correcto. Porque cada niño tiene su propio teléfono, podría decir, que aquí en Guatemala no se da, pero que en realidad esta tecnología ha venido a ayudar a que el niño sea descubridor, a que busque. Por ejemplo, yo conozco el caso de una persona que está en el teléfono y que se está inclinando a buscar una información que le gusta. Entonces, este descubrimiento que él está haciendo, posiblemente de niño no tuvo la oportunidad de que el maestro lo apoyara o que sus padres lo apoyaran. Porque el maestro muchas veces, lamentablemente, dice que jerarquizamos las clases y dentro de la jerarquía, la primero que colocamos es literatura, lenguaje, matemática y no sé cuál otra, ciencias. Entonces, lo que hacemos es que las otras no les damos la importancia ni el valor que tienen sin darnos cuenta que son las más importantes, las de adentro de nosotros, las emociones de la estudiante, porque de las emociones depende mucho que el niño aprenda, ¿verdad? Entonces nosotros como maestros tenemos que ser bien observadores de lo que está pasando en el niño. Lamentablemente, como les decía, el apoyo del gobierno, que sería nuestro mamá o papá, ¿verdad? No está. La pobreza en la que vivimos, o sea que todo esto que les estoy platicando sería lo ideal, pero en realidad hay mucho, está muy lejos hacerse una realidad. Entonces, no sé si hay alguien que quisiera opinar. Por eso me interesaba que vieran el video, porque sí, hay mucha tela que cortar. Me encantó el video, yo lo vi ayer, lo volví a poner hoy temprano, porque hay que escucharlo un montón de veces para lograr comprender el tema sobre la inteligencia del ser humano, que lo que más tenemos que trabajar es lo emocional, dice, fíjense, y depende de lo emocional lo demás, pero lo que hacemos aquí es lo primero es matemática, o sea que estamos apoyando la inteligencia lógico-matemática. Y la intrapersonal tal vez ni siquiera nos interesa, ¿va?
si lo que nos interesa es que el niño aprenda matemáticas. Y es lo que les decía la vez pasada, ¿verdad? Que el niño es el abanderado, el que sabe matemática, pero en realidad en su inteligencia intrapersonal muchas veces el niño puede desarrollar otras cosas que el maestro no puede apoyarle o percibir que el niño puede dar más que aprender matemática. ¿Alguien que levantó la mano? ¿No? Me gustaría que opinaran, fíjense, en relación al tema. Voy a colocar el video solo partes porque es bastante largo y todo está interesante, ¿verdad? Pero sí, pues estamos en un sistema educativo obsoleto. Estamos trabajando con educación del siglo, no sé qué siglo, si siglo XX, y con herramientas del siglo XXI, con niños del siglo XXI, con niños inquietos, niños que quieren aprender, pero quieren aprender no en una aula, no en un aula dentro de cuatro paredes, sino que ya la tecnología permite que ellos puedan aprender de otra manera. Ya a raíz de la pandemia, ya muchos estudiantes y muchos niños tienen un dispositivo, el cual, si fuera bien dirigido, sería un éxito. No sé si alguien quisiera opinar, me gustaría, para no solamente yo hablar. No sé si vieron el video, qué opinión les merece el video, porque de eso se trató, haberles enviado el video. Lamentablemente, por ser grande, yo no lo podía descargar, pero se los tenía que enviar por partes. ¿Qué piensan? ¿Eunice sí vio el video? ¿Me escucha, Eunice? Sí, licenciada, buenos días. ¿Vieron el video, los dos o una parte o un... Licenciada, yo no los he visto, Ligda. Ah, bueno. Ileana, Lick, buenos días. Yo tampoco, Lick, no los he podido ver. ah, bueno. Elder, La señal no me ayudó y no pude verlo también, pero en relación a lo que usted estaba diciendo, yo pienso que los padres de familia, como conocedores de sus hijos, juegan un papel muy importante en el desarrollo de la inteligencia de los niños, porque en el aula, sinceramente, como usted misma lo dijo, con las herramientas que trabajan los maestros, realmente con libros o revistas, un pizarrón, si les va bien, tal vez una su computadora personal, ¿va? Pero los niños, ahí sí que no tienen la oportunidad de que en las escuelas o en los colegios se les inculque o se les dé aquella motivación para que sigan ahí sí que lo que en realidad, en lo que en realidad son buenos, ¿verdad? Pero los papás que están día a día con ellos, bueno, los que tienen la facilidad, pues, porque no todos la tienen, deberían de darle seguimiento a estas capacidades de los niños. Por ejemplo, si algún niño ven que le gusta la música, fuera bueno así que meterlo a una escuela de música. Y las autoridades deberían de, de apoyar. desarrollar proyectos, apoyar con escuela de música, escuela de pintura. Fíjese que aquí en el municipio de Mataquescuintla, cuando estaba el gobierno anterior municipal, ahorita no sé, no estoy enterado, pero había escuela de canto, escuela de música, escuela de pintura, escuela de danza. Entonces se le estaba dando la oportunidad a mucha gente que tal vez no tenía las capacidades de hacerlo por sus propios méritos, ¿va? Pero esto debería ser en todos los municipios o incluso en todas las aldeas que deberían
Así que el Ministerio de Educación también podría implementar algunos programas de este tipo para que los niños vayan desarrollando sus habilidades, ¿ves? Porque uno como docente, aunque quiera, el maestro, aunque quiera apoyar a un niño o a todos, no puede en realidad. Se dedican a dar contenidos porque realmente es lo que hay, pues no hay un apoyo, tal vez en una escuela grande no se puede apreciar, pero ni una cañonera, ni una computadora, a veces en las escuelas grandes, mucho menos en las que son de maestros unitarios o que son los 6 grados estudian en la misma aula a veces con un solo maestro. Entonces, todas estas cositas, todos estos aspectos no permiten que los niños desarrollen las inteligencias múltiples que tiene cada uno, ni que los maestros tengan la oportunidad de poder apoyarlos, ¿verdad? Entonces, Tal vez la capacidad, porque no estamos capacitados para poder entrar a ese rama de la emoción. Porque si se da cuenta, usted dijo algo importante. Se dedican a dar contenidos. ¿Por qué? Porque los sistemas educativos, los planes de estudio, todas las programaciones están enfocadas en eso. Son planes ya muertos, obsoletos, que no han cambiado. O sea que aquí tendría que cambiar el sistema educativo. Y miren, el sistema educativo tendría que ser universal, porque estamos viviendo ya como quien dice en una aldea, todos estamos concatenados unos a otros ya por la tecnología. Y entonces dice que, por ejemplo, si todo el mundo se dedicara a, a labrar, a, a dirigir a los niños en lo emocional, estuviéramos viviendo en un mundo diferente. Y sí, ahorita se está reflejando que estamos viviendo mal a nivel mundial porque los sistemas educativos ya colapsaron. Estamos enseñando materias, pero hemos descuidado lo de adentro. Diga, Laura. Buen día, licenciada. Buen día, compañeros. Buenos días. Sí, un poco de aporte a lo que decía el compañero Elder y lo que decía usted, de que sí, lamentablemente el sistema educativo con el que gozamos es muy pobre en educación. Si nos damos cuenta en el nivel que utilizan los países del primer mundo, se podría decir, como me he dado cuenta de la educación asiática de Estados Unidos, para no ir tan a los extremos, nos damos cuenta de que ellos apoyan mucho lo que son los deportes, inculcan demasiado eso. Hay diferentes ramas del deporte con ellos, incluso lo que es ajedrez, deportes físicos, que desarrollan la lógica, arte, tienen su hora de arte, y ahí es como cada niño y cada persona se va desarrollando en su inteligencia cuál es su fuerte y para que en el cual él se pueda desarrollar bien. Entonces, sí nos damos cuenta de que decimos nosotros, ¿verdad? Que son los países que salen los deportistas, que salen los mejores pintores y todo eso. Y no es exactamente de que nosotros no podamos, simplemente y sencillamente que nuestro sistema educativo nos limita a poder desarrollarnos y poder alcanzar ese conocimiento, como lo hacen ellos, que desde niños en las escuelas tienen esas oportunidades para poder desarrollarse de esa manera. Gracias. Es un sueño. Estamos lejos de alcanzar muchas cosas. Primeramente, la vez pasada les decía yo que en la educación preescolar se empecinan tanto maestros como padres de familia a que el niño tiene que aprender a leer y a saber los números, ya sabe contar. Pero estaba leyendo, no recuerdo, no sé si exactamente sea el Japón, pero sí es un lugar de allá, que los niños dice que cuando llegan en la edad preescolar, lo que hacen es socializar al niño, que aprenda a compartir con los niños, les enseñan
a, cuando comen y todo, ¿verdad? A socializar con ellos, porque tan importante que es la socialización, porque de la socialización viene el ser y la emoción. Y si yo, por ejemplo, al niño no se le enseña a socializar, vamos a desarrollar en el niño personas egoístas. Y también dice que el cerebro está para desarrollarse desde que nace, casi hasta los 20 o 22 años. Hasta ahí termina el cerebro de como, ese es ya por eh, biológico. Biológicamente el cerebro termina de cerrar algunas glándulas y termina de formarse el cerebro. Y imagínense de 0 hasta 20, 22 años, todavía podemos hacer mucho por esas personas. Y o sea que ahí, aún después de los 22, que ya terminó el proceso del cerebro, todos estamos prestos para poder aprender. Les voy a compartir una parte del video porque los dos videos son bastante largos y bien interesantes. Entonces, yo les dejé una tarea para esta semana que es la evaluación final. Para la evaluación final me gustaría que vieran los videos y que se centraran en todo lo que ven en los videos, agregado a todo lo que hemos venido hablando en relación a las inteligencias múltiples. Lick, una pregunta, disculpen. Sí. Esta semana no dejó tarea. Yo revisé en la plataforma, no me acuerdo qué día y no vi. Fíjese que sí, pero no sé si, no sé, no recuerdo cuál, fíjese. Ah, entonces voy a revisar a ver si ya lo puedo hacer. Alguien que me confirme la No había, Lick. Que la razón no no hay. No, yo igual entré a ver y no había, solo la de la semana pasada, ¿Cuál? ¿Cuál será? la de la síntesis. Sí, pero esta semana sí. Fíjese que sí, yo creo que, no sé si la subí, pero voy a revisar. Licenciada, no Sí. sé si estoy mal, pero era de escribir un comentario acerca de las inteligencias múltiples. Sí, era escribir de la inteligencia y dar ejemplos sobre qué personajes cabían dentro de cada inteligencia. Y dejé un documento, pero un link, pero no sé si subió la tarea. ¿Subió? ¿O no subió? Voy a revisar. También yo voy a revisar. Si en un caso no estuviera, pues con las disculpas del caso, sí la tengo yo ahí y en mi mente yo recuerdo que la subí. Y si no la Licenciada. subí, pues sí. Disculpe, fíjese, Alicia, que yo sí subió, yo creo que la subió el lunes esa tarea, pero yo la hice el miércoles, pero no me dejaba subirla hasta ayer que me dejó subirla. Ah, bueno. De todos modos, vamos a revisar. Y si por X motivo pasó algo, pues vamos a ver cómo coordinamos esa situación. Creo que para todo hay solución. Bueno, vamos a ver qué tiempo nos da y voy a ir pasando por partes el video porque hay cosas bien importantes. Miran el video. Sí, Lick. Tres grandes errores caracterizan la educación que reciben hoy nuestros hijos y nuestros nietos. El primero es no tener en cuenta dos de las enseñanzas más importantes de la neurociencia. Que la razón no sirve para nada sin las emociones, por una parte, y que el cerebro es un órgano. Imagínense, la razón no sirve para nada si no está con las emociones. O sea que la razón es lo que decía el profesor Edes. Nos dedicamos a contenido, o sea que el niño razone. Pero no tiene sentido si no están las emociones a la par de lo que estamos enseñando en las escuelas. Muy sofisticado
difícil de comprender, pero enormemente plástico. El segundo error del sistema educativo es no aceptar que los maestros han de lidiar con la diversidad cultural que existe actualmente en las aulas, pero también con lo que tienen en común todos los alumnos: las emociones, la rabia, los celos, el menosprecio. ¿Cuál es el tercer gran error? El tercer gran error de las escuelas de este siglo es la jerarquización de las asignaturas que arrastramos de siglos pasados. Y es que hoy en día es perjudicial colocar en el último eslabón, detrás de las matemáticas, la lengua y las humanidades, las materias creativas y artísticas. Para corregir estos errores, lo más eficaz es introducir en las aulas el aprendizaje social y emocional. Y es de eso de lo que vamos a hablar hoy en Redes. René, dedicamos tanto tiempo, tanto dinero y tantos recursos a las escuelas. ¿Son necesarias? ¿Para qué sirven? En primer lugar, las escuelas son necesarias porque forman una comunidad de nuevas generaciones que tienen que vivir juntas y trabajar juntas en el futuro para dirigir una sociedad. Y lo cierto es que no hay mejor lugar que la escuela para ayudarlos a descubrirse, a conocerse, a entender cómo lidiar los unos con los otros. ¿Qué modelos de escuelas hemos tenido? Ha habido bastante variedad. Escuelas como las escolásticas, ciertas escuelas latinas que eran ante todo para lo que llamamos formación del carácter de los jóvenes, para ayudarles a crear personalidades que a la sociedad le gustaría tener. Pero el énfasis en la formación del carácter o aprender a internalizar ideologías, como las escuelas religiosas, los seminarios, etc., se sustituyó en los siglos XIX y XX por escuelas que, ante todo, querían preparar a los jóvenes para la economía, para el mercado laboral. Y muchas dicen actualmente que su objetivo es el desarrollo general del niño, que implica el desarrollo del niño en los aspectos cognitivo, intelectual y social, emocional y ético. Lo curioso es que si vas a su plan de estudios, los tres últimos no suelen figurar en él como aspecto formal, integral. Miren, aquí hay un interés porque dice que al niño se le ha formado para ir a trabajar, lo económico. Entonces, por eso las competencias están formadas para que el ser humano vaya a trabajar. Y dejamos atrás lo emocional, porque al final lo emocional no le interesa a los que ganan dinero, ¿verdad? Sino que lo que interesa es la mano de obra de la persona. Entonces, a nadie le va a interesar buscar las habilidades del ser humano, porque lo que siempre está en todo lo que es el dinero. ¿Te refieres a lo social, emocional y ético? Sí, no tienen clases sobre habilidades sociales, emocionales, ni morales o éticas. En el organismo del niño, esas cosas no pueden separarse. Por ejemplo, si quieres hacer bien tus deberes y tener buenas notas, necesitas un cierto grado de autocontrol. Tienes que ser capaz de aplazar Sí, los pequeños placeres. determinados pequeños placeres y disciplinarte de verdad para hacer los deberes. O necesitas planificar. La necesidad de planificar el aplazamiento de nuestros pequeños placeres no se consigue aprendiendo aritmética o matemáticas o francés o lo que sea. Te daré otro ejemplo. Es extremadamente importante, de hecho es la primera habilidad que aprendes en los denominados programas de aprendizaje social y emocional, que un niño perciba y sea capaz de gestionar adecuadamente sus sentimientos. Un niño que conoce las emociones es un niño que funciona mejor, porque si tiene miedo a fracasar, ya no dice, los deberes son una mierda. No, dice, me temo que no soy capaz de terminar mis deberes.
Si acude a ti y te dice eso, entonces sabes qué puedes hacer por él. Y él puede aprender a lidiar con ello también. Exacto. Pero lo contrario también es cierto. Enseñar a los niños a interpretar las emociones de otras personas, sobre todo los adolescentes en la pubertad. Durante la pubertad cambia la forma en que los niños decodifican las expresiones de las emociones de otros. Por ejemplo, en la adolescencia suelen interpretar la preocupación como enfado. Así que, si su madre está preocupada por algo peligroso que hicieron, podrían decirle a su madre, «Mamá, ¿por qué estás siempre tan enfadada?» Y la madre les contesta, «No estoy enfadada, solo preocupada». Pero el niño, debido al hecho de que decodifica, entre los 12 y los 15 años, las expresiones de las emociones de distinta forma, no lo interpretó así. Y es posible que la madre piense que carece de empatía. Si le enseño a un niño a interpretar bien las emociones de otros, mejorará su capacidad de conectar, de construir relaciones con otros y de empatizar con ellos. ¿Qué es la inteligencia emocional? ¿Se trata de uno más de nuestros distintos tipos de inteligencia, como la espacial o la verbal? La respuesta es no. Ni tenemos un módulo de nuestra inteligencia dedicado a las emociones, ni se trata de una de las famosas inteligencias múltiples que describió Howard Gardner en los años 80 del siglo pasado. Según la teoría de Gardner, que no ha sido avalada universalmente por la comunidad científica, existen tantas formas de aprender como tipos de inteligencia múltiples básicas: visual espacial, verbal, cenestésica, lógico-matemática, musical, etc. En cambio, hablar de inteligencia emocional implica hablar del funcionamiento de todo nuestro cerebro, con el aval de los enormes avances de la neurociencia de las últimas décadas. Estos descubrimientos nos han permitido sacar a las emociones del rincón profundo y marginado donde se hallaban. Durante siglos, la ciencia no las consideró objeto de estudio y la sociedad las menospreciaba a la hora de tomar decisiones o de emitir un razonamiento. Ahora sabemos que la emoción interfiere con la razón y la razón modifica la emoción. No se pueden separar. Otro descubrimiento capital para poder hablar de inteligencia y de educación emocional es la plasticidad del cerebro. Las experiencias, los pensamientos, los sentimientos, todo está continuamente modificando las conexiones entre las neuronas. Desde el nacimiento hasta la vejez, podemos aprender y desaprender. Incluso nuestras emociones son moldeables. Por lo tanto, la inteligencia emocional no es más que la asunción de que nuestra inteligencia es emocional y de que podemos educarla con las prácticas adecuadas. René, ¿es fácil comprender las emociones? Sí y no. Hasta cierto punto son fáciles de entender porque sabemos cuando una persona o nosotros mismos disfrutamos o estamos nerviosos o tristes o celosos o lo que sea. Por otra parte, también son siempre complejas porque casi siempre tenemos emociones mezcladas, varias emociones a la vez, varias. Pero algunas las expresamos más fácilmente hacia otros que hacia nosotros mismos. Por ejemplo, la mayoría de la gente no tiene demasiados problemas para decir «estoy muy enfadado contigo». Pero podría ser, si lo analizas un poco más, que no se trate solo de enfado, sino de la ansiedad que surge en muchas relaciones. Una chica y un chico discuten. Ella se enfada. Y si le preguntas «¿Cómo te sientes?», contesta «estoy muy enfadada contigo», pero al mismo tiempo es posible que esté muy preocupada. Porque la relación no va bien. Sí, exacto. O por si él la deja. Bueno, aquí el punto es que sí tiene mucho que ver lo emocional para el aprendizaje. Con la teoría de las inteligencias múltiples, pues lo que decía el pensador, ¿verdad? Sin embargo, él se dedicaba a muchas cosas en relación a matemática, las diferentes inteligencias, pero que en realidad el pensamiento, la emoción, tiene mucho que ver. El estado de ánimo, creo que ahí está, como que es un sinónimo. El estado de ánimo que es de cómo estemos ayudará a que podamos nosotros ir avanzando. Pero como actualmente, por ejemplo, en Guatemala estamos viviendo en una decadencia,
una sociedad pobre, marginada, que los pocos que podemos ir saliendo adelante con mucho sacrificio, está costando. Y como decía el compañero, los padres quienes tal vez tenemos la oportunidad de apoyar a nuestros hijos, siendo, por ejemplo, observadores de lo que, para qué ellos vienen y poderlos apoyar, porque en los estados, los gobiernos no están pensando en una educación de calidad. Comenzando, como decía el profe Eder, ¿verdad? Las escuelas, yo sé en la pobreza en la que están las escuelas, el poco apoyo que hay en relación a capacitaciones. Esto sería un tema bien importante, un tema de investigación, fíjense. Ahorita que estamos en eso de las investigación, extensión, temas muy bonitos, que por qué, qué hacen los maestros, si tienen, qué ayuda tienen del gobierno, si cualquier cosa, ¿verdad? Que preguntas que se hicieran en relación a la calidad de la educación en Guatemala, si realmente estamos anteponiendo lo emocional o solamente estamos llenando un currículum basado en lo que trae el Ministerio de Educación. Pero creo que aquí hay excepciones, porque hay o habemos docentes que vamos más allá y no nos quedamos solamente con lo que los planes de estudio que el ministerio nos da, desarrollamos. Hay personas que de veras son futuristas y están viendo más allá para mejorar el niño, a pesar de que no haya oportunidad, no hay un teléfono, no hay una computadora, pero hay muchos maestros que buscan la manera de que los niños logren aprender. Yo creo que el tiempo pasaríamos hablando mucho. Yo voy a dejar el video porque no da tiempo. Está bien interesante. Y sí me gustaría que en el tiempo que hace falta, escuchar opiniones. Y tristeza, o todo a la vez. Se encuentran en situaciones menos favorables que tú, como el acosado de tu clase u otra gente que te rodea. De forma demasiado exhaustiva es que enseñas a los niños a enfrentarse de forma ética y eficaz a los conflictos. Por eso el aprendizaje por proyectos como que se está poniendo de moda, porque, por ejemplo, una evaluación escrita ya como que perdió validez. Fíjense que yo evalué unos niños jóvenes de la clase que estoy trabajando en un colegio y estaba escuchando en estos, no sé si en este o en el otro video, que dice que lo que hacemos cuando evaluamos así, evaluación escrita, es más que todo darle a entender al niño que no logró, que es un fracasado, que es un niño que es torpe, ignorante. O sea, eso se percibe al niño y el mensaje que se da cuando uno de los tantos niños tiene un 100 y los otros no lograron. Porque estamos dirigiéndonos solo a saber, al conocimiento, o sea que yo estoy evaluando conocimiento. Entonces dice que ya no es conveniente, ¿verdad?, de evaluar de esa manera, que está muy de moda la evaluación por proyectos. Por ejemplo, ustedes que van a hacer su portafolio, estamos evaluando de otra manera, ¿verdad? Porque, por ejemplo, como les decía, yo evalué la semana pasada porque tiene planificado el colegio una evaluación final. Entonces, yo pensé que estaban bien, pues, para evaluarse de una prueba escrita, porque hemos trabajado todo el tiempo, yo he trabajado todo el tiempo con ellos, les he llevado actividades, los pongo a hacer una cosa y los pongo a hacer otra cosa y aquí, bueno. Sin embargo, cuando yo pasé la prueba, los vi como que estaban en el planeta Marte. Y como que a mí me sorprendió